de sal. Normalmente la sal, para poder soltar la proteína y eludirla, se hace un incremento de concentración desde 0 hasta 1 molar de sal. Ese es el tipo de concentración que funciona entre 0 y 1 molar, funciona para la elusión de este tipo de resinas. Entonces, ahí para poder controlar, fíjense en el esquema de arriba. En el esquema de arriba tenemos el sistema donde tenemos aquí dos frascos. Uno dice solvente A, que es el que tiene 0 molar de sal, y el solvente B, que es el que va a tener 1 molar de sal. Y esos dos frascos están contribuyendo mediante bombas peristálticas a mezclarse y eventualmente a pasar por la misma columna. Entonces aquí hay un mezclador que permite progresivamente ir poniendo cada vez más un mayor porcentaje de la solución que tiene 1 molar de sal en la mezcla, que va a ir pasando por la columna, y a la salida de la columna, por aquí donde tenemos el detector, esto que está saliendo de la columna es lo que aquí vemos que está diluyendo, y entonces desde el detector va a pasar a un colector de fracciones donde están los tubos que van a recibir el líquido diluyente. El huyente o el huido va a colectar las fracciones, y además el detector mismo ustedes lo van a poder estar monitoreando mediante un computador, y entonces ustedes pueden, o el computador mismo puede ver la señal que se debe a la proteína. Ya vamos a ver qué tipo de señal es esta, la señal que se debe a la proteína. Y entonces también va a estar este sistema controlando el incremento lineal de la concentración de sal. Y lo que vemos aquí en el perfil en rojo es, aquí vemos en este eje, la concentración de cloruro de sodio desde 0 hasta 1 molar. Y hay un momento en el que el sistema empieza a incrementar linealmente esa concentración. Tenemos esa curva en rojo que es el incremento de la concentración de sal, y la curva en azul es la señal de la proteína. Fíjate que hay proteína que sale antes del incremento de la concentración de sal. Esa es la proteína que tiene la misma carga que la resina, porque al tener la misma carga que la resina, si la resina es positiva y esta proteína es básica y por lo tanto positiva, no se va a quedar retenida en la columna, va a pasar de largo. Pero aquellas proteínas con carga negativa, proteínas ácidas, van a salir solamente cuando se incremente la concentración de sal. Ahora, este incremento de la concentración de sal, fíjense que lo hacen aquí hasta más o menos 0,5 molar de sal, y de ahí en adelante hacen este incremento abrupto hasta 1 molar de sal para sacar cualquier cosa que se haya quedado pegada. ¿Por qué trabajan así hasta 0,5? En este caso porque saben que alguna de las proteínas que están saliendo en este rango de concentración es la que a ellos les interesa. Ellos podrían aquí, desde este punto, hacer un incremento no lineal, sino que abrupto de la concentración, desde 0 a 1 molar. Pero ahí va a salir todo, tu proteína mezclada con el resto. El incremento lineal es porque sabes que hay un rango de concentraciones en el cual la proteína que a ti te interesa sale. Cuando ya salió tu proteína de interés, ya no necesitas seguir haciendo un incremento continuo hasta 1 molar. Ya puedes lavar la columna. Por eso aquí le dicen wash, high salt wash. Entonces tenemos la ilusión del gradiente de incremento de concentración de sal. ¿Y esos picos corresponden a la absorbancia de la molécula? ¿O? Sí, eso era lo que quería que dejáramos un poquito más adelante, que vamos a hablar del tema de la absorbancia y por qué las proteínas tienen absorbancia. Pero sí. ¿Cómo sabes qué concentración de sal necesita tu proteína para que...? Ensayo y error. Sí. Probablemente tú el incremento lineal lo puedes hacer lineal desde 0 hasta 1 molar, porque tú sabes que todo sale en ese rango. Y en las fracciones que van saliendo, en cada una de ellas, tú mides la actividad de tu proteína. Y entonces tú ves, salió la actividad en proteína salió en el 20% de incremento de sal.
voy a hacer un incremento lineal de 0 hasta 40. Y de 40 ya hago el incremento hasta 1 directo sin más gradiente. Porque sé que entre 0 y 40 está el 20, que es donde sale la mía. Y eso entonces es un proceso iterativo. ¿En la literatura puedes encontrar algún rango que te pueda ayudar? Probablemente si tú sabes, por ejemplo, que tu proteína efectivamente en un intercambiador aniónico, en una resina intercambiadora aniónica, tú sabes que tu proteína es de las que tiene cargas positivas y tu punto isoeléctrico es muy alto, entonces probablemente vas a necesitar muy altas concentraciones de sal para sacarla y entonces vas a tener que llegar hasta esas concentraciones altas. También tú puedes hacer si tienes aquí desde 0 molar hasta 1 molar, y tú sabes que tu proteína sale en 80% de sal, tú puedes pasar desde 0 hasta 0,5 directo, salga lo que salga, porque tú sabes que tu proteína sale más arriba, y desde 0,5 hacer el incremento a 1, porque tu proteína sale, porque es muy ácida, muy básica, tú sabes que probablemente va a requerir altas concentraciones de sal. Es con la intención de darle un rango, ¿no? Y no perder la proteína que yo quiero. Exacto. Al final tenerla flanqueada. Porque solamente en el incremento, con el incremento lineal es que tú puedes hacer esta separación fina de peaks. Mariel, creo que tenías una pregunta. Se te olvidó. No, lo que pasa es que, como usted menciona, cada vez que uno hace, uno funciona el tipo es de acuerdo a la actividad biológica con lo que estoy buscando. Si yo hago por gradientes y cada gradiente saber qué actividad tiene, y si me interesa bien la actividad, pues cuando pasa con morfología de la actividad, lo que está haciendo, yo soy un tipo pues, que aumenta la actividad, ¿no? Pero en mi caso yo no trabajo en reversa y utilizo fotonitrila en nivel de gradientes. O sea, es lo que hago próximamente. Claro, el incremento ese es del acetonitrilo, porque el acetonitrilo, la interacción es apolar y el acetonitrilo es apolar justamente, entonces estás incrementando la apolaridad del medio, cosa que entonces se despega, se suelta. Como tu interacción es apolar y haces el incremento de la concentración de algo apolar, voy bajando primero polares y luego las últimas serán apolares. Las últimas van a ser más apolares, que son las que van a salir con mayor concentración de acetonitrilo, que es un solvente apolar. Exacto. Pero el principio es el mismo. Ok. ¿Y esos volúmenes, cada cuánto tiempo se toman? Porque esos volúmenes, esto bien puede ser tubos Eppendorf, y en los tubos Eppendorf de 1 ml tú puedes colectar 0,5 ml en cada tubo. ¿Dale? Claro, pero por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo es que se colectan? ¿Cada un minuto? Depende del flujo. Los flujos de los flujos de operación, en general, por lo que he visto por experiencia, pueden ir desde 1 ml por minuto hasta... Mira, hay columnas que te aguantan 5 ml por minuto, pero con esa velocidad de flujo, el equilibrio de interacción puede ser un poco lento a veces, puede haber baja afinidad de interacción entre la proteína y la columna, y con un flujo tan rápido puede eludir. Entonces, lo típico que se maneja es 1 ml por minuto. Entonces tú dices, cambia de tubo cada 0,5 minutos y tú colectas 0,5 ml por cada tubo. Ahora, también acá, fíjate en estas unidades que dicen acá CB. CB es volumen de columna. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la columna misma tiene un volumen, que puede ser, supongamos, que esta columna tenga 10 ml, en el cilindro quepan 10 ml de volumen. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es, cuando te dicen 10 volúmenes de columna,
significa que aquí pasaron, si tu columna tiene 10 ml, significa que aquí pasaron 100 ml hasta acá. Entre el inicio y el momento en el que inicia la gradiente, pasaron 100 ml. ¿Por qué tú querrías que pasen 100 ml antes de que aumente la gradiente? Para que salgan estas proteínas que no se han adherido a la columna. El incremento de concentración, hazlo entre 10 y 20 volúmenes de columna. Si mi columna tiene 10 ml, esto significa que lo hagas, este incremento, que lo hagas en un volumen total entre 100 y 200 ml. ¿Por qué? Porque así separa de manera apropiada un pico del resto y me permite obtener lo más pura posible mi Y más proteína. cantidad también, ¿no? Porque si tengo más volumen con mi proteína... No, si de repente, claro, mira, si por ejemplo uno dice el incremento en este ejemplo de 0 a 1 molar, es decir, esta gradiente, si yo lo quisiera hacer... ¿Esos volúmenes que mencionas son los volúmenes del solvente? Sí, son el volumen de solvente que pasa a través del cilindro. Suponte tú que aquí yo lo hice en 2 volúmenes de columna, el incremento de 0,5 a 1. Yo puedo hacerlo en un volumen de columna, lo cual estaría como acá, la mitad de esta distancia sería acá. Mi gradiente estaría más empinado. Si mi gradiente está más empinado, entonces el pico va a salir más agudo. Si mi gradiente está más achatado, el pico va a salir más ancho. Entonces depende de cómo yo quiera ir modificando, porque también además de que salgan más agudos los picos, van a salir más juntos entre sí. Si achato el gradiente, puedo ganar en separación. Entonces por eso esto es con este ensayo y error. En ese tipo de mecanismos, ¿cuánto de muestra se puede inyectar? Las resinas, por ejemplo, cuando uno trabaja con este tipo de cromatografía, la resina misma puede tener, por ejemplo, 5 ml totales de resina. Y si la resina, imagínate, estos 5 ml van a tener muchos lugares para que la proteína se una. Entonces, muchas veces para un determinado volumen de resina, el fabricante de la resina te dice cuántos miligramos de proteína que tengan la propiedad de unirse pueden ser retenidas por un determinado volumen, ¿ya? Entonces eso está en el orden de los miligramos. Puede ser, por ejemplo, 50 miligramos de proteína por 1 ml de resina. Entonces, si yo en mi solución que yo estoy agregando tengo 50 miligramos por ml de concentración, entonces le echo 1 ml, porque sé que ahí va a haber la cantidad total de proteína que 1 ml de resina es capaz de retener. Uno se fijaría en eso. Ok, este tipo de cromatografía entonces depende de la interacción de la resina con la proteína, pero no siempre es el caso. Efectivamente mi proteína va a tener su carga superficial, pero también yo puedo utilizar una resina que en lugar de retener por interacción, sea una resina muy porosa, donde el poro de la resina determine el tamaño de la partícula que es capaz de ingresar a la resina. Entonces, en un tipo de resina porosa, proteínas pequeñas pueden entrar al poro. Proteínas muy pequeñas también pueden entrar al poro, pero proteínas grandes no van a poder entrar. Ese tipo de filtro de tamaño es la cromatografía, se llama cromatografía de exclusión molecular o de exclusión por tamaño, size exclusion.
que es el fenómeno que estamos viendo en este caso, una mezcla con proteínas de distintos tamaños, una resina, no sé si se ve bien ahí el canal que está al interior de la resina, y solamente las más pequeñitas pueden entrar, en cambio las proteínas más grandes que no pueden entrar salen excluidas en la elución. Y una vez que salen esas muy grandes, como sigue pasando solvente, entonces las más pequeñitas que pudieron entrar eventualmente salen y son eluidas también. Profesor, ¿ahí cómo sería la resina? ¿Así o así? Las resinas siempre son bolitas, siempre son esferas, muy empacadas. A la hora que coloca el líquido pasa, Ah. y tiene las pequeñas bolitas por pequeñas y las más grandes, ¿cómo pasa más? Claro, enseguida te lo digo. Está la resina que tiene los caminos por adentro, los hoyos por donde pueden entrar las partículas pequeñas, ¿cierto? Y entonces tú tienes resinas o bolas, pelotas de la resina que están empacadas entre sí. Entonces, las más grandes que no entran al interior de la resina pasan por esos caminos entre las esferas. Que es lo que se ve acá. Aquí tenemos las esferas de la resina empacada en la columna, y esta trayectoria es de una proteína pequeña que puede ingresar al interior de la esfera. Y entonces el camino que recorre es mucho más largo porque puede entrar a las esferas, difundir a cada una dentro de cada una de las esferas. En cambio, las proteínas grandes hacen este otro recorrido en donde no entran al interior de las esferas y salen primero. Las moléculas más grandes salen primero. Entonces, ¿cómo se ve un perfil de elusión en este caso? Aquí no tenemos un incremento en gradiente, no necesitamos incrementar la concentración de nada. Tenemos el fluido normal del buffer. Entonces, apenas uno coloca la muestra y la muestra se separa, las proteínas más grandes son las que eluyen primero. Los picos iniciales corresponden a proteínas de mayor peso molecular. Y el último pico en salir es aquella partícula que fue capaz de entrar por todos los intersticios. ¿Por qué una partícula pequeña está obligada a pasar por todos los intersticios? Por difusión. Porque cualquier soluto tiene que difundir y ocupar homogéneamente el volumen en el que está disuelto, homogéneamente. Entonces, inicialmente, este soluto no está presente en ninguna de los caminos internos. Entonces, está obligado, por decirlo de alguna forma, a penetrar por gradiente de concentración. Pero eventualmente va a salir, porque uno colocó una muestra. Uno no está colocando continuamente el analito. Uno coloca una cierta cantidad del analito y entonces pasa. De hecho, además de ser un método de separación por tamaño, también es un método que permite identificar la masa molecular de tu proteína en solución. Porque tú puedes usar esto ahora de manera analítica, ¿ya? Separar para purificar, porque tú tienes tu muestra y quieres aislar y purificar tu proteína. Eso es lo que se llama cromatografía preparativa, porque quieres preparar una muestra. Cromatografía preparativa. Pero tu cromatografía de exclusión molecular también la puedes hacer como cromatografía analítica, porque tú quieres determinar una propiedad de tu molécula, determinar el peso molecular. ¿Cómo lo haces? Con estándares de peso molecular, proteínas puras cuya masa molecular es conocida, en un orden de tamaño. O sea, vas a colocar estándares de alto peso molecular y estándares de bajo peso molecular, que van a salir en las posiciones que les correspondan.
de acuerdo con su tamaño. Y ustedes pueden hacer un gráfico en donde coloquen el volumen de dilución, aquí es un factor normalizado por una característica de la columna, el volumen de dilución, normalizado por versus, aquí en este eje, la masa molecular de tu estándar de peso molecular. Entonces, por ejemplo, este valor que está acá es el de un estándar de peso molecular que tiene su logaritmo de la masa molecular es casi 3 y que salió en este volumen de dilución normalizado. Otros estándares se demoraron más en salir y esos otros estándares tienen peso molecular más bajo. Un gráfico de este tipo, del logaritmo del peso molecular versus el volumen de dilución, como ven ahí, es lineal. Entonces ustedes pueden correr su proteína de masa molecular desconocida y de acuerdo con el volumen de dilución que obtengan, extrapolan y determinan la masa molecular. Y ahí estarían haciendo un trabajo más bien de cromatografía de peso molecular, de cromatografía de exclusión molecular, pero analítica. ¿Y ahí solamente se pasa un volumen de la columna? Es algo, digamos, en este caso, por la naturaleza de este tipo de cromatografía, los volúmenes que tú trabajas aquí son muy del orden del volumen interno de la columna. Es un volumen grande. O sea, Grande. claro, un intercambio iónico puede tener 5 o 10 ml. De estos son 40, 50 ml. Son largas. Y a veces, mientras más larga, mejor. Gracias, Jaime. Hay distintas resinas. Cuando ustedes vean cromatografía de exclusión molecular, van a ver Cefadex, van a ver Biogel, van a ver Cefarosa. Y esos tienen un apellido que tiene que ver con, como dice acá, Cefadex G10, G25, G100. Y mientras más alto es ese número, está el rango de pesos moleculares que es capaz de separar. Una Cefadex G10 separa aquí entre 0 y 700, y en cambio una G100 separa entre 4000 y 150.000 datos. Entonces ustedes pueden, de acuerdo con el tamaño más o menos previsto que tiene la proteína que están estudiando, pueden escoger qué resina utilizar. Ahora, Mariela nos había contado que trabajaba con este tema de la cromatografía por fase reversa, que es un tipo de interacción hidrofóbica. Hay una cromatografía que se llama cromatografía de interacción hidrofóbica. Es relacionada, pero no es lo mismo que la fase reversa, pero el principio fundamental es la interacción apolar. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos una resina que tiene un grupo químico apolar. Y ese grupo químico apolar está rodeado por agua, pero estas son interacciones no preferenciales, como ya hemos visto desde un principio, porque el agua es polar. La proteína en su superficie va a tener parches apolares que pueden ser pequeños o quizás un poco más grandes, que también van a estar rodeados por agua. Entonces, de acuerdo con lo que hemos visto de la interacción hidrofóbica, esta interacción entre apolar y apolar es preferencial porque libera un número de moléculas de agua que pueden interactuar preferencialmente entre ellas. Por eso esta interacción es energéticamente favorable. Entonces, las resinas que explotan la interacción hidrofóbica tienen aquí moléculas que son apolares, como por ejemplo, ven acá un grupo butilo, octilo, fenilo, anillo aromático y otros tamaños. Entonces la resina va a tener estos grupos apolares grandes a lo largo de toda su estructura, la resina, y va a poder interactuar con parches hidrofóbicos de la proteína.
¿Cómo hago yo para favorecer la interacción de mi proteína con este tipo de resinas? Porque las proteínas en general más bien tienen su superficie cargada polarmente. Las partes de los parchecitos apolares son pequeñitos. Sería en el caso de la fase reversa, como lo que hace Mariela con el incremento del acetonitrilo. Pero dijimos hace un rato sobre el punto isoeléctrico que en el punto isoeléctrico es donde se favorecen las interacciones apolares, porque no hay repulsión de carga entre la superficie de las proteínas. Entonces, típicamente para someter a una proteína a interacción hidrofóbica se utiliza, por ejemplo, el fenómeno de salting in, salting out. Con el sulfato de amonio, uno puede llegar a una concentración de sulfato de amonio que mantenga mi proteína aún soluble, aún en el sobrenadante, que no haya precipitado, pero en esa concentración ya está en una condición de solvente tal que se favorecen este tipo de interacciones. Entonces, mi proteína va a estar disuelta en una condición que está tendiente a la agregación, pero que le falta poco, porque aún la mantiene soluble y interactúa. Pero ¿y cómo hago después para que se suelte y se libere? ¿Una gradiente? Por ejemplo, cuando yo quiero que la proteína esté más proteinizada, lo hago en caso de estimulación con un umbral, y hay proteínas que estén en el medio más blandas. Claro, pero pensando en esta situación de que yo le puse a mi proteína, la solubilicé en presencia de sulfato de amonio y está justo en la concentración que le permite la interacción hidrofóbica, pero que todavía la mantiene soluble. ¿Cómo hago yo para liberar esa interacción? Salting out. Salting out significaría incrementar la concentración de sal y eso favorecería, porque este es un tipo como medio de salting out. Disminuir. Se hace un gradiente negativo. En lugar de incrementar la concentración de sulfato de amonio, la disminuyo. Y el tipo de... Entonces, la elusión se produce por disminución de la concentración de sal. El tipo de cromatografía es inversa, como se ve acá. Parto con una concentración alta que tiende al salting out y la voy bajando para liberar de la interacción con la resina. Y voy viendo entonces picos que son proteínas que estaban más retenidas, que eran proteínas con parches hidrofóbicos más grandes. Como ves acá, el parche hidrofóbico dice en color amarillo. La primera en salir tiene muy pocos parches hidrofóbicos expuestos y no necesitó disminución de la concentración de sal. Pero esta que salió al final tiene muchos más parches hidrofóbicos expuestos. Es una gradiente inversa. Como dice acá, la superficie más hidrofóbica es la que está mayormente interactuando con las moléculas hidrofóbicas que están en la resina. Y las proteínas que tienen más superficie polar son las que salen primero. Ok, el último tipo de cromatografía que quería que viéramos es la cromatografía de afinidad. Ahí la resina se modifica con una molécula que nosotros sabemos que la proteína que queremos purificar, 1. Se llama cromatografía de afinidad. Aquí tenemos una mezcla de proteínas, donde está la que nos interesa, que es la media luna. La resina, las pelotitas de la resina están modificadas con el ligando que sabemos que la proteína une.
Entonces, esta mezcla, al entrar, va a retener, por una interacción proteína-ligando, a la proteína, y todo el resto de las que no interactúan con ese ligando van a eluir. Y lo que tengo que hacer para poder soltar a mi proteína de acá es agregarle el ligando, porque el ligando va a competir con la resina por la unión a la proteína y eventualmente mi proteína va a salir. Entonces aquí lo que importa es saber la relación entre mi proteína de interés y el ligando que ella une. Y uno puede incluso hacer modificación de la secuencia de la proteína, porque si uno puede hacer el clonamiento, el gen que estoy clonando, que después voy a purificar, le puedo agregar lo que se llaman tags, secuencias adicionales que me permiten, por ejemplo, jugar con este tipo de interacción. Entonces, a mi proteína, en el C-terminal, le puedo agregar un poco de la secuencia de la proteína de unión a maltosa. El dominio de unión a maltosa lo coloco en el C-terminal de mi proteína. Y mi resina la modifico con maltosa. Entonces, mi proteína de fusión, que es mi proteína de interés fusionada con el dominio de unión a maltosa, se va a retener. ¿Y cómo eluyo? Incrementando la concentración de maltosa y eluyo. Y este truco se ha hecho para proteínas de unión a quitina, también para proteínas de unión a glutatión. Y fíjense en este caso, el tag que se le agrega a la secuencia de la proteína de interés tiene histidina. Ese tag, conocido como tag de histidina, las histidinas, la cadena lateral de las histidinas, tienen la propiedad de coordinar metales divalentes como el níquel. Y entonces la resina la hago acoplada a níquel. La resina en este caso tiene esta molécula linker que en su extremo, la parte roja, puede coordinar níquel. Y entonces mi proteína, la cual la he modificado agregándole en el C-terminal una secuencia de histidinas, también une el níquel y queda retenida en esta columna. Ese es un tipo ese es un tipo de modificación de tag muy popular actualmente. Se les dice de hecho tags de histidina, y típicamente son 6 histidinas que se agreguen en el N-terminal o en el C-terminal, y entonces uno purifica en una cromatografía donde la columna tiene níquel unido. Esa es la que se retiene. Y para eluir, entonces lo que se agrega es, se compite con la interacción con la resina, agregándole este bloque molecular que se llama imidazol. Entonces, para eluir, se eluye con el imidazol. ¿Y cómo agrego el tag de histidina? Tú tienes la secuencia de tu proteína de interés desde el codón inicial, que es el codón 1 ATG, codón de inicio, y tienes todo el resto de la secuencia de tu proteína hasta su codón de término. Entonces lo que haces es sacar el codón de término, agregarle aquí los codones, 6 codones de histidina, y ahí poner el codón de término al final. Allá son para proteínas que ya tengo la secuencia para cuando la voy a Exacto. combinante. Okay. Exacto. En todos estos casos, agregarles, imagínate, poner el dominio de unión a maltosa al final de la secuencia de tu proteína de interés, significa que tú la clonaste
que tú sabes perfectamente la secuencia y que tú le pudiste hacer la biología molecular para introducirle esa nueva secuencia adicional del dominio de una maltosa. Con la poliza. Exacto. Le agregas imidazol. El imidazol es la estructura que tiene la cadena lateral de la histidina. Así que esa es la manera, yo encuentro cada vez más común de trabajar con purificación de proteínas, agregándole stack de histidina a la hora de hacer el clonamiento de la proteína en el vector de expresión. Entonces, veamos un proceso de purificación. Un ejemplo de proceso de purificación. En 3 pasos. Tenemos un extracto crudo. Suponte tú la Escherichia coli, la sonicamos y liberamos el contenido de la proteína que estamos expresando. Luego, ese extracto lo centrifugamos y el sobrenadante, que es donde está nuestra proteína, lo pasamos por una columna de intercambio aniónico. El DAE tiene carga positiva y entonces mi proteína tiene carga negativa en el pH que lo utilicé y se unió. La eluí y mi proteína justamente la trabajé mediante biología molecular, le agregué un tag de histidina en el C-terminal y le hice una cromatografía de afinidad por níquel y la eluí. Y voy cuantificando a lo largo de todo el proceso de purificación las cosas importantes, las cosas que tengo que tener en cuenta, que son la cantidad de proteína total y dónde está mi proteína, porque soy capaz de medir su actividad enzimática, por ejemplo. Ya, entonces, aquí al principio en el extracto crudo medí mi concentración de proteínas y estaba en 1,55 gramos totales de proteína tenía yo. Medí, mira, esta es la mioglobina. Aquí puedo medir la cantidad de mioglobina. Supongo que tengo algún método para medir la cantidad total de mioglobina en micromoles. En esos 1550 pude encontrar 0.75 micromoles de mioglobina. En la siguiente etapa, el extracto crudo lo pasé por esta cromatografía y eluí en el recuperado lo que recuperé de la elución, la cantidad de proteína total era 550 miligramos. Todo el resto, el resto se eluyeron, pasaron, no son los picos que a mí me interesaba. El pico que yo colecté tenía 550 miligramos de proteína total y la cantidad de mioglobina en ese caso fue 0.35. Perdí, yo inicialmente tenía 0.75 micromoles y me quedé con la mitad más o menos. El resto se perdió, no lo alcancé a colectar, se perdió. Y en la última etapa, fíjate que fui capaz de obtener solamente 5 miligramos de proteína total. Y la cantidad de mioglobina en esos 5 miligramos era 0.28 micromoles. Esos son mis datos de purificación. Vamos a calcular la actividad específica. La actividad específica es cuánta mioglobina tengo por miligramo total de proteína. Y vamos a calcular el rendimiento, porque ese es el 100% de lo que había inicialmente. La actividad específica, entonces la calculo 0.75 dividido por 1550. Entonces el número aquí, la actividad específica es 4,8 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Aquí, en esta parte de acá abajo, es 0.35 dividido por 550.
la actividad específica ahora es 6.4 por 10 a la menos 4. Subió. ¿Es lógico o no es lógico? Sí, ¿no? Porque a pesar de que perdí de mi proteína, perdí la mitad de mi proteína, pero de las otras se perdió mucho más. Entonces la actividad específica aumentó. Y en el tercer paso, la actividad específica, 0.28 dividido por 5, 5,6 por 10 a la menos 2. Subió un montón más. Porque, mira, aquí perdí, pero de esto se perdió muchísimo más. Es una buena etapa de purificación esta. Rendimiento. Si aquí tenía yo, considero que esto es el 100%, entonces cuando tengo 0.35, me estoy quedando aquí con el 47%. Si en esta última etapa tengo 0.28, entonces me estoy quedando aquí con el 37% del inicial. ¿Cuánto he purificado mi enzima? Eso se ve a partir de la actividad específica, a partir del incremento de actividad específica. En la segunda etapa, aquí pasé de, fíjate, del 64 al 48. Eso es un incremento de 1.3 veces. Pero en esta última etapa pasé llegué al 56 a partir de lo que inicialmente tenía, que era, o sea, bueno, vamos a decirlo completo, pasé al 0.056 finalmente a partir de lo que inicialmente tenía, que era 0.00048, y ese es un incremento de 117 veces. O sea, pasé hacia 117 veces más puro que al principio. Esa es la manera de hacer el análisis de tablas de purificación. Cuando ustedes estén viendo tablas de purificación, tienen que hacer los cálculos de esta forma. Así que esto ya ahí se lo pueden llevar y trabajar con ejercicios. Aquí tenemos otra tabla de purificación, el incremento de actividad específica. Podemos calcular el incremento de actividad específica. De 10 a 32 hay 3 veces de incremento, de 32 a 200 hay 6 veces de incremento, de 200 a 600 y así sucesivamente. ¿Cuál es el principal incremento, el mejor paso? El paso número 5, porque ahí subí de 3 veces de incremento a 25 veces de incremento. Es el principal salto de incremento de actividad específica. ¿Cuál es el peor? Ya sea el paso 2, porque solamente subí de 10 a 32 3 veces, o el paso 4, porque solamente subí de 200 a 600. Cuando yo quiera hacer de nuevo mi purificación, puedo quizás evitar no voy a hacer más size exclusion, voy a pasar directo desde acá a la 5. Entonces esto me ayuda a decidir mi siguiente estrategia. Y en términos de rendimiento, paso de 100 a 45, entonces tengo cuánto es la pérdida, claro. Entonces puedo pensar en cuál de los pasos resultaba en una mayor pérdida, y entonces ahí ¿cuál de los pasos, o el 2, que son los que menos me gustaban, de estos que son los peores pasos? ¿Cuál es el paso peor entre el 2 y el 4? El que me da la mayor pérdida. El 4. Este paso solamente me incrementa 3 veces, pero me hace perder mucha proteína. Definitivamente la siguiente vez lo voy a evitar. Ok. Bueno, vamos a
conceptos de análisis de análisis básicos de proteína y pasamos a la clase del profe Castro. Claro, habíamos visto que podíamos seguir el perfil de elusión por absorbancia. La absorbancia tiene que ver con la característica de una muestra de cuánta luz absorbe. Nosotros, mediante un monocromador, una luz, podemos seleccionar una longitud de onda específica. Las proteínas absorben en el ultravioleta. Entonces podemos hacer incidir luz ultravioleta sobre nuestra muestra de proteína. Sabemos cuál es la intensidad de la luz que hacemos llegar y sabemos cuál es la intensidad de la luz que sale de la muestra, que es transmitida. Entonces tenemos una relación entre la luz incidente y la luz transmitida. El logaritmo del cociente entre la incidente y la transmitida, eso es lo que se llama absorbancia. Absorbancia. Cuando ustedes ven cuál es la absorbancia, 0.2. 0.2 unidades de absorbancia corresponden al logaritmo entre la luz incidente y la luz transmitida. Y la absorbancia es proporcional a la concentración de la proteína, pero también al paso óptico. Si esta cubeta tiene un paso óptico de 1 centímetro y la misma solución la coloco en una cubeta que tiene un paso óptico de 2 centímetros, la absorbancia va a aumentar proporcionalmente. Y además, entonces, está el coeficiente de extinción que tiene que ver con la sensibilidad. Un coeficiente de extinción alto significa que la molécula absorbe mucha intensidad de luz a esa longitud de onda. En las proteínas, ¿cuáles son los aminoácidos que determinan la absorbancia de la proteína? No todos los aromáticos. De los 3 aromáticos, solamente 2. Fíjense, aquí tenemos el triptofano, que era ese que tenía 2 anillos. La tirosina, que era ese que tenía un anillo, pero con un hidroxilo. Y la fenilalanina, que era el anillo, pero que no tenía el hidroxilo. Solamente triptofano y tirosina contribuyen con absorbancia de 280 nanómetros. La fenilalanina, siendo aromático, tiene absorbancia, pero en el rango de 260 nanómetros. Entonces, el contenido de triptofano y tirosina es el que determina la absorbancia a 280 nanómetros. Y si mi proteína no tiene ni un triptofano y ni una tirosina, ¿qué va a pasar con la absorbancia? Va a ser 0. De hecho, sí. Una proteína sin contenido de aminoácidos aromáticos no va a tener absorbancia de 260 nanómetros. Pero hay un único factor adicional que contribuye con la absorbancia a 280 nanómetros. El enlace peptídico no. El enlace peptídico es aquí más en 220 nanómetros. Es el puente disulfuro. El puente disulfuro tiene una contribución pequeña de absorbancia a 280 nanómetros y si una proteína formó puente disulfuro va a tener una contribución en esa longitud de onda. De hecho, hay predictores como ProtParam, que el profe Castro me recomendó que hablara de ProtParam, así que fui a ver ProtParam, y uno coloca aquí en esta ventana la secuencia de la proteína de interés. Y entonces este programa agarra y dice, a ver, en esa secuencia que tú pegaste, ¿cuál es el número de tirosinas? ¿Cuál es el número del triptofano? ¿Cuál es el número de posibles puentes disulfuro que puedes tener? Y hace una factorización por la masa molecular de la proteína de acuerdo con la secuencia y te dice, esta es el coeficiente de extinción o
digamos, la sensibilidad, la absorbancia que tú tendrías para 1 miligramo por ml de proteína. Ok. El otro, y ya para ir un poco más cerrando, el otro método de análisis del que quería hablar es uno que seguramente muchos de ustedes lo habrán utilizado, que es el de electroforesis en gel. Electroforesis en gel. Y se parece mucho al Size Exclusion Chromatography, porque el gel también tiene un entramado a través del cual algo grande no cabe mucho y algo pequeño pasa de largo. Entonces, el entramado del gel se puede hacer de agarosa, que tiene un polímero de estas unidades de azúcar, pero se trabaja mucho con la mezcla de acrilamida y bisacrilamida. Entonces, la bisacrilamida forma unos crosslinks entre las acrilamidas, entre los monómeros de acrilamida, y eso le va dando la formación del gel. Se polimerizan en estos cassettes que todo el mundo de seguro, siendo biólogo, ha utilizado alguna vez. Polimeriza la acrilamida, dejas esos pocillitos para poder con la pipeta colocar ahí tu muestra de proteína, y ese gel está separado por está separado o está haciendo puente, el gel está haciendo un puente entre dos soluciones, y en estas dos soluciones, a través del gel, de la cual el gel hace el puente, hay una diferencia de carga. Está la carga negativa y la carga, el electrodo negativo y el electrodo positivo. Entonces, cuando está en presencia de un campo eléctrico, una proteína que tiene su propia carga, si su carga superficial es positiva, se va a ir al negativo, y su carga superficial es negativa, se va a ir al positivo, ¿cierto? Chuta. Entonces, algunas proteínas van a salirse y otras van a entrar. Eso es un problema. Lo que se hace es a la proteína en cuestión, que tiene sus propias cargas intrínsecas, se le somete a un tratamiento con una molécula de detergente que es el sodium uracil sulfato, que tiene carga negativa, y además es un detergente, es apolar, tiene una parte apolar muy grande, y por ser un detergente desnatura la proteína, la extiende, pierde su plegamiento y la extiende. Y más o menos se sabe que se une una molécula de SDS por cada 2 residuos de aminoácidos. Entonces, si mi proteína tiene 100 aminoácidos, 50 SDS, 50 cargas negativas. En uno de los ejemplos que vimos de la carga superficial de la proteína, vimos que cuando estaba totalmente cargada tenía como 8 cargas negativas, o cuando estaba en el otro extremo del pH tenía como 6 cargas positivas. Imagínate, una proteína puede tener más o menos ese número de cargas positivas o negativas, pero en presencia de decenas de moléculas de SDS que la cargan por completo de negativa, su carga intrínseca, la propia de la proteína, va a quedar totalmente apagada. Van a primar el número de SDS que se unan, el cual es proporcional al tamaño de la proteína. Entonces, una proteína tratada de esta forma, la que ahora va a tener carga negativa, la cual la sometemos a electroforesis, y entonces esa proteína va a ir solamente en la dirección del cátodo. Otra cosa que se hace en estas condiciones es, para evitar la formación de puentes disulfuros, para que sea una configuración totalmente extendida, uno le agrega agentes reductores, como el betamercaptoetanol, que rompen los puentes disulfuros. Así que esta proteína de esta forma es la que puede someterse a electroforesis. ¿Y calor también? Sí, para poder justamente favorecer que se extienda por completo, se desnature y se unan de manera homogénea los SDS. No le coloco betamercapto. Ahí está el betamercaptoetanol. No, sí, si no Si no se le coloca el betamercapto,
muchas proteínas, de hecho eso a mí me ha pasado, no se van a estirar completamente porque van a tener puentes disulfuro que se forman. Imagínate, estamos aquí en alta temperatura para favorecer el desplegamiento y esos SH van a estar ahí con mucha probabilidad de formar el puente disulfuro. Pero sin betamercapto no va a poder pasar. Sí va a poder pasar, pero no vas a tener una proteína completamente extendida y eso va a dificultar que el SDS se una de manera homogénea y entonces la migración que vas a tener no es la que le corresponde si estuviera totalmente extendida. Vas a tener un problema con la migración. ¿Y por qué uno recomienda que no le coloque betamercapto? No se le coloca betamercapto en los geles no desnaturantes, pero cuando tú ves estos geles que se llaman SDS-PAGE, es poliacrilamida gel electroforesis en condiciones desnaturantes. Y esta siempre tiene que llevar betamercapto etanol para poder desplegar. Están los otros geles, los geles poliacrilamida gel electroforesis nativos, que no llevan SDS y que, digamos, ahí si la proteína efectivamente es una proteína que tiene que formar de manera natural, de manera nativa un puente disulfuro, entonces no se le agrega el betamercapto. ¿En qué condiciones has visto eso de que no se le... Yo sí corro geles en page y también esa variante betamercapto, pero luego se me recomendó que no usara eso en mujeres page. A mí me llamó la atención, no se lo conoce la corrida, igual que todavía había Romera y todo bien funcionamiento, no salió la corrida, pero bueno, yo les mostré lo que me habían recomendado. Lo que va a pasar es que se va a mantener el puente disulfuro y no vas a tener la migración que le correspondería a algo totalmente extendido. Por eso me digo ese que ¿por qué? ¿Tienes alguna idea, Alex? No sé, respecto a eso, tengo entendido que cuando las proteínas no tienen puentes disulfuro, bueno, no sería necesario agregarle el Absolutamente de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de las toxinas, lo que se hace muchas veces, como hay variantes de todo tipo, a una agregarle mercaptoetanol y a otra no, para ver esa diferencia, ¿no? Y qué tanto influye. Si es que tiene o no tiene el puente disulfuro, claro. Ajá, Se vería como un cambio en la migración. En la migración. Sí. Entonces debe ser eso, que tu proteína se sabe que no tiene cisteínas y por lo tanto no hay ninguna necesidad de agregarle el betamercapto. Es que en mi caso yo estaba haciendo la expresión de proteínas o moléculas, entonces no sé qué hay ahí, no sé qué tipo de proteínas agregar. No sé si les llaman disulfuro o no. Estamos proteínas de algo orgánico. Pero esa idea es buena, digamos, hacerlo comparativamente, correr una muestra sin betamercapto y otra con betamercapto te diría inmediatamente si esa proteína en cuestión hace puente disulfuro. Y en el page nativo, ¿cómo migran las proteínas si no les pondría carga, por ejemplo? Exacto, sí, ahí migran en cualquiera de las dos direcciones, eso es totalmente cierto. Se maneja el pH. Lo maneja el que entre a... Va a depender si a pH 7 tu proteína, tú calculas que está negativa, por ejemplo, la pones que migre al cátodo positivo. O inviertes la polaridad del gen, se va a estar positiva para que migre al negativo. Pero no hay para arriba. Va a depender del pH. Claro, ok. Entonces, Ok, y los geles desnaturantes, los SDS-PAGE, también se corren contra estándares de peso molecular y para cada uno se les ve la migración. Igual que en el caso anterior, se puede graficar la migración relativa con respecto de la masa, del logaritmo de la masa molecular, y eso te da una relación lineal. Entonces tu proteína de masa molecular desconocida la puedes extrapolar su migración relativa y obtener la masa molecular. También el SDS-PAGE te sirve para ver las distintas etapas de tu purificación. Imagínate, aquí tienes el homogenizado, el sobrenadante después de romper las células y centrifugar, el sobrenadante tiene todas estas bandas y lo comparas con tu fraccionamiento por sulfato de amonio. Tiene todas estas bandas, todavía está en una mezcla compleja. Comparas con la primera cromatografía que es de intercambio iónico, se ve que ya hay menos bandas.
comparas con la cromatografía de filtración en gel, entonces por tamaño te separó un conjunto de bandas y te separó aquellas que eran muy pequeñas o muy grandes. Y ahí después ves qué es lo que pasa con el eludido de la cromatografía de afinidad, donde encuentras una sola banda. Y así puedes ver el progreso de tu purificación. En los geles teñidos con azul de Cumasí, trabajen siempre, para ver la purificación, trabajen siempre con cantidades de este orden de cantidad de proteínas, de 20 a 50 microgramos. Porque si le pones una cantidad muy pequeñita, 2 microgramos, puede que tú veas una banda, pero quizás todas las otras contaminantes están en tan baja cantidad, pero existen. En cambio, si tú le pones 20 o 50 microgramos, vas a ver aquí una banda muy gruesa, pero si está sola y no hay nada ni arriba ni abajo, es porque está muy pura. Y los geles de SDSPH muchas veces se combinan con la técnica que se llama de isoelectroenfoque. El isoelectroenfoque tiene que ver con un poco como lo que se decía de que si tú pones una proteína que tiene su carga superficial, se puede mover hacia un lado, hacia el ánodo o hacia el cátodo. En este caso, lo que se hace es utilizar un gel, y ese gel tiene un gradiente de pH a lo largo del gel. Entonces, una proteína que esté cargada negativamente, en el punto en donde la depositas está cargada negativamente, empieza a migrar hacia el cátodo hasta que encuentra el pH de su punto isoeléctrico, y esa carga negativa desaparece porque queda en carga cero en su punto isoeléctrico y no se mueve más. De la mezcla, otra proteína estaba en la situación opuesta, tenía la carga opuesta. Se va a desplazar hacia el otro electrodo hasta que encuentra el pH de su punto isoeléctrico y quedan separadas por punto isoeléctrico. Y entonces, luego de la separación por punto isoeléctrico, ese gel se somete a separación por SDSPH y tienes los llamados geles bidimensionales, que son separados por dos dimensiones, la dimensión punto isoeléctrico y la dimensión tamaño. Y de hecho, aquí era donde muchas veces se tomaba una de estas banditas y se cortaban y se llevaban al espectrómetro de masa para sacarles la secuencia y saber qué es lo que tenía que hacer. ¿Actualmente se usa esto o ya está usando? Es una metodología más bien un poco más antigua. Actualmente sí hay laboratorios y hay publicaciones en donde siguen utilizando esta metodología, pero claro, ahora digamos la separación que logras en el espectrómetro de masa es muy potente. Tienes separación por el tiempo que se demora en llegar en el interior del espectrómetro de masa hacia el electrodo, y ese tiempo que se demora, digamos, te permite hacer separación de todas las mezclas que tiene, de todo lo que está en la mezcla, quiero decir. Yo he visto con fluorescencia también. Sí, seguro. ¿Es siendo caro o mejor A ver, acá por fluorescencia, claro, si uno no modifica la muestra, por fluorescencia vería aquellas proteínas que tienen, por ejemplo, el triptofano. Pero yo me imagino que también en estos casos, no sé si sería factible que uno modificara con una molécula, digamos, que se una covalentemente a una proteína y que le otorgue fluorescencia. ¿Tú has visto eso? Pero, ¿tú dices para marcar en las proteínas, para revelar? He visto así reveladas. En vez de manchas he visto colores verdes, ¿no? ¿Será el estándar o no? No, a lo mejor, pero esas son cromatografías planares para separar compuestos. Yo sí recuerdo haber visto eso. Utilizan, por ejemplo, para ver si hay diferencias en expresión. En algunos casos lo he visto de esa manera. Lo que pasa es que si tú utilizando los fluorocromos, ¿no? Pero si tú tienes una mezcla inicial que no has purificado, entonces ahí en esa mezcla inicial
tienes una proteína fluorescente. Es más como una expresión diferencial entre los estados, que como que a uno lo tiñen De totalmente uno, de un ujú. color, no sé, rojo, y a otro lo tiñen Para totalmente ver ya y ver cómo se diferencia. Ujú. Ahí es distinto, claro. Tú tienes un gel bidimensional para un estado basal, Ajá. un gel bidimensional para un estado donde tú le agregaste algo, un inductor, y entonces al gel completo lo tiñes con una marcación fluorescente de todas las bandas, Ujú. y entonces al hacer la superposición, Exacto. tú tienes cuál es la diferencia. Ya, Ujú. ok, Así. ya, entendí. Entendí. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con las metodologías. ¿Ok? Lo que viene, vamos a seguir viendo otras metodologías de las que nos va a hablar ahí el profesor Castro. Una consulta disculpante que decía así. No, hasta las 4, recordamos un recreo hasta las 4:15. Ya. Ah, no puse Bradford, sí, me faltó. Sí, adelante. He purificado, digo, he expresado un par de veces con un par de kits que se llaman Pelsumo y Peltopo, y a pesar que tienen esa cola gista, que es muy interesante en la manera en cómo se purifica, tienen también otro fragmento grande que se llama Sumo, y Sí. tiene un fragmento grande que se llama, creo que tioretoxina. Sí. Esa es una desventaja, ¿no? No, es que en el fondo la proteína, tú puedes, en la proteína, cuando consideras desde el N al C terminal, tú puedes poner un tag en el N terminal y un tag en el C terminal y contar con dos herramientas para trabajar el resto de la purificación. O para otros propósitos, porque tú en el N terminal o en el C terminal también puedes agregarle una proteína. Sumo, por ejemplo, es una proteína pequeña, o sea, le estarías aquí extendiendo el N terminal en un tamaño de aminoácidos que son los aminoácidos de la proteína sumo. Entonces, muchas veces tú le puedes agregar tags que ayuden en el plegamiento a la proteína, porque son tags que son reconocidos por la maquinaria de plegamiento de chaperonas del mismo vector de expresión. Muchas veces proteínas que son muy difíciles de expresar, que por ejemplo cuando las estás expresando y se van a cuerpos de inclusión, y entonces se van en el precipitado y ya quedan solubles, es porque tienen problemas de plegamiento. Muchas veces hay secuencias adicionales con las que tú trabajas agregándole a la secuencia de tu propia proteína, que pueden ser secuencias que son más propensas a interactuar con el sistema de chaperonas de la célula, por ejemplo. Entonces, no necesariamente es que le pongas tags solamente para purificar, sino que también les puedes poner tags que ayudan en el proceso general del plegamiento. Y al final he visto enzimas que cortan esto porque no es de utilidad, pero no he visto enzimas que cortan la gista. Sí, también. Si tú tienes las 6 histidinas que le vas a agregar, por ejemplo, al C terminal, tú en la modificación, cuando tú haces que desaparezca el codón de término de esta posición y lo haces aparecer aquí después de las histidinas, el codón de término, aquí entre tu último aminoácido y la histidina puedes ponerles lo que se llaman secuencias de corte por proteasa. Y esas secuencias de corte por proteasa típicamente no son más que 4 a quizás 6 aminoácidos, pero que son un lugar que la proteasa reconoce y elimina el agregado tanto de la histidina como de un dominio de una maltosa o de sumo, etc. Sí, complementando eso, bueno, las proteínas sumo y la tiorredoxina son proteínas súper solubles, muy solubles. Entonces, también se cree, que como cuando la proteína, si expresas una proteína y se te va mucho el pellet,
¿ya? Cuerpos de inclusión, el hecho de ponerle una proteína que sea muy soluble va a mantener más tiempo la proteína en solución y le daría más tiempo para plegarse y tener mayor producción de proteína soluble. Esas son como las ventajas. Y el zumo tiene la ventaja, claro, que además se pega a otras proteínas covalentemente, entonces lo puedo usar para purificar y además tiene otra proteína que lo reconoce y lo corta. Entonces además después lo puedes remover proteolíticamente. Entonces es como una ventaja, son vectores comerciales que venden que, claro, tú le colocas clonas en esos vectores y se agrega esta proteína zumo. O le puedes agregar la proteína natriorredoxina. O la maltosa binding protein también, la MVP, que también clásicamente se ha usado como solubilizador de proteínas. En algunos casos funciona, en otros no. Es muy proteína dependiente. Cuando se realiza ese corte, te queda un aminoácido colgando igual. Sí, sí. En esta secuencia de 4 a 6 aminoácidos, el sitio de corte propiamente está interno. Entonces, en lugar de quedar con las 6 histidinas, te quedas con un par de, no sé, una serina y una treonina. Pero uno supone que esa situación es mucho mejor que tenerla con la histidina. Muchas veces el N-terminal o el C-terminal mismo, donde está esa modificación que uno le agregó, puede formar parte de una región cercana a la zona de interacción con otra proteína o a la zona donde está el sitio activo. Y entonces es importante remover esa secuencia adicional para que la función no cambie. ¿Ya? Un break, chicos y chicas. ¿Cuánto rato? 15 minutos. 15 minutos.